Capítulo 555 Bastardo bastante inútil 1. ¿Qué quieres decir con eso? Choyan escuchó una voz a sus espaldas. Alberu estaba allí. ¿Quién? Cage no reconoció a Alberu, que llevaba una máscara, y cambió su voz y lo miró con cautela. Choyan comenzó a hablar en ese momento. Parecía casi como si estuviera gritando. No hay forma de que. Baja la voz. Alberu apretó el hombro de Choyan. Alberu luego miró hacia la puerta cerrada de la sala de estrategia. Había seguido a Choyan porque le pareció extraño que Choyan de repente abandonara la habitación con una expresión extraña y lograra escuchar parte de lo que dijo Cage. Su voto de muerte con la desaparición de Kale significaba que estaba muerto. Alberu le susurró en voz baja a Choyan, que lo estaba mirando. ¿Quieres que el duque Fredo escuche todo? ¿Quieres que los enemigos lo escuchen todo? ¿Quieres que sepan de esta situación? La boca abierta de Choyan se cerró. Choyan luego miró hacia la puerta cerrada de la sala de estrategia. Alberu continuó susurrando. Cerré la puerta tan pronto como subieron a Kale, así que no deberían haber podido oír dentro. Choyan finalmente suspiró aliviado después de escuchar el comentario de Alberu. Pero luego inmediatamente comenzó a fruncir el ceño. Necesitamos ir al reino Endable. Tenemos que apresurarnos hacia el reino Endable. Las yemas de los dedos de Choyan estaban temblando. Las mismas palabras siguieron saliendo de su boca. Tenemos que apresurarnos hacia el final. Cállate. Choyan pudo ver la expresión de Alberu después de escucharlo gritar con voz molesta. Los ojos de Choyan se abrieron de par en par. Alberu Crossman se ha sentido alguna vez tan abiertamente molesto o enojado antes. Nunca. Choyan se dio cuenta de que Alberu también estaba estresado. Alberu siguió murmurando con voz molesta. Estoy pensando en qué hacer. Kale Enituse murió repentinamente así, murió incluso con Eruhaben y Bad a su lado. ¿Era eso posible? Bang. Alberu oyó abrirse de golpe la puerta de la sala de estrategia. Luego gimió. Alberu pudo ver un dragón negro temblando. El humano. Raon se acercó a ellos mientras sostenía un dispositivo de comunicación por vídeo con sus patas temblorosas. El maná negro fluctuaba de manera irregular alrededor de Raon. El dispositivo de comunicación por vídeo comenzaba a romperse debido al maná. El maná continuó haciéndose más grande y más fuerte a medida que fluctuaba alrededor de Raon. Raon apenas logró hablar después de ver la expresión rígida de Alberu. Dijeron que el humano desapareció. Abuelo Goldie, abuelo, él. Alberu respiró hondo después de ver que Raon no podía hablar. Miró dentro de la sala de estrategia más allá de Raon. Lord Serit, el duque Fredo y el mestizo dragón estaban dentro de la sala de estrategia. Fredo tenía los brazos cruzados mientras los observaba con una expresión extraña. Alberu empezó a hablar. Hijo de P***ta. Kale Enituse, ¿qué diablos estás haciendo? ¿Te pasó algo? Ante todo, Alberu pensó en la descripción de Eruhaben de cómo había desaparecido Kale. No sabemos si está muerto. En ese caso. Choyan. Sí señor. Ve al reino Endable. Alberu miró a Fredo y se quitó la máscara. Su piel, ojos y color de cabello cambiaron al mismo tiempo. Signo de apertura de exclamación signo de cierre de exclamación comillas. Alberu continuó hablando cuando los ojos del duque Fredo se abrieron de par en par y su mandíbula cayó en estado de shock. Iré al palacio primero y luego iré también. Choyan y Alberu miraron a los ojos. Choyan comenzó a hablar. Entonces saldré primero. Choyan y Alberu comenzaron a caminar en diferentes direcciones después de eso. Kale no podía respirar. Es difícil respirar. Quería respirar, pero no podía respirar adecuadamente. No podía abrir los ojos y tenía los oídos entumecidos. Ni siquiera podía oler nada. Recuerdo haber sido atrapado por la mano negra y arrastrado a algún lugar. Pero no pudo recordar nada después de eso.
Por alguna extraña razón, Kale respiraba a pesar de que se sentía asfixiado. Mientras Kale hacía todo lo posible por mover su cuerpo en esta situación. Maldición, ¿qué diablos está pasando? Una cosa sería si pudiera siquiera retorcerse, pero su cuerpo no le permitía hacer ningún movimiento en absoluto. Niño que ha escapado de la mano de Dios y su destino. Kale sintió que su corazón se hundía después de escuchar repentinamente la voz escalofriante. El primero de sus sentidos que se le permitió volver a él fue el oído. Boom, boom, boom. Su corazón latía salvajemente. Los seres humanos no, los seres vivos están destinados a nacer y finalmente morir. Esa es la ley de la naturaleza y su destino. Ha sido en contra de eso. ¿Quién es este? Está hablando la mano negra. ¿Qué es la mano negra? Además, el tiempo también se deforma para ti. Tú eres tú, pero tampoco tú. Su cuerpo empezó a temblar. Lo segundo que se le permitió hacer a Kale en esta situación fue temblar. Fue un miedo instintivo. Kale Barrow, pensé que solo ese niño estaba calificado para llevar a cabo mis poderes. Pero tú eres el mismo. Kale de repente sintió como si sus oídos se abrieran de repente. Entonces sintió un fuerte impulso de hablar. Entonces abrió la boca. ¿Quién eres tú? Yo. Escuchó una risa baja. Así como la raza divina adora a los dioses, hay seres que la raza demoníaca adora también. Soy un ser al que adora la raza demoníaca. Un ser al que adora la raza demoníaca. He estado en un sueño profundo, despertando durante un corto período de tiempo una y otra vez después de haber sido sellado por los dioses hace mucho tiempo. Comillas. Entonces, ¿quién diablos eres tú? Kale de repente sintió una gran mano acariciando su espalda. Pero un miedo terrible llenaba su cuerpo cada vez que la mano lo tocaba. Esa voz susurró en el oído de Kale en ese momento. Soy la maldad. ¿Qué? Kale respiró hondo. La voz siguió hablando. Soy soledad, soy la desesperación. Un ser que era la maldad, soledad y desesperación. Soy todas las cosas que los humanos como tú no quieren. Este era un ser que sacaba a relucir el miedo y la ansiedad instintivos de un humano. Un ser cuya presencia en sí misma se convierte en miedo, pero algo que todavía existe en alguna parte. Los ojos de Kale se abrieron de repente. Hizo contacto visual con la cosa. Eso es lo que soy. Los ojos color sangre lo estaban mirando. MMPH. Instantáneamente sintió como si no pudiera respirar de nuevo. Te has enfrentado a la soledad, te has resignado ante la desesperación, has estado sufriendo y has tenido que afrontar la maldad que te rodea muchas veces. Además, escapaste de tu destino y de las manos de un dios, tu tiempo está deformado, y eres tú pero no tú al mismo tiempo. Como Kim Rok-su, había perdido todas las cosas que eran preciosas para él y escapó de su muerte predestinada. Ahora, él era Kim Rok-su y Kale Enituse. Niño. Los ojos color sangre sonrieron mientras susurraba. Tú también me quieres. Kale abrió la boca para hablar. Le temblaban los labios. Se las arregló para hablar incluso mientras temblaban. Estás loco. Las comisuras de los labios de Kale estaban temblando cuando una esquina comenzó a levantarse. Mi sueño es ser un rico holgazán. Bastardo loco. Soy un humano que incluso rechazó convertirse en el santo del dios de la muerte. Ja 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 ja. Kale sintió como si sus oídos se desgarraran ante esta risa que estaba sacudiendo el área. Se sintió como si sus tímpanos realmente fueran a estallar. Sin embargo, el otro ser parecía disfrutar bastante de esta situación. Divertido, muy divertido. Los ojos se acercaron a Kale. Eres más entretenido que el otro niño. Kale y los ojos se miraron el uno al otro. ¿Cómo pudieron ustedes dos haberse movido en direcciones tan diferentes mientras se encontraban en la misma situación? ¿Y qué? También me parece entretenido que sigas respondiendo sin rendirte. Los ojos color sangre retrocedieron. Kale de repente sintió como si su cuerpo estuviera siendo presionado desde todas las direcciones. Uf. La inquietante voz le susurró en ese momento. Haré que me quieras. ¿Qué? Llámame cuando me necesites, solo yo puedo destruir tu desesperación por ti.
Kale luego sintió como si su cuerpo estuviera siendo succionado. Los ojos color sangre comenzaron a volverse distantes. ¿A dónde voy? Kale comenzó a fruncir el ceño. Luego cerró los ojos con fuerza después de sentir un dolor terrible. Sus sentidos se paralizaron nuevamente. Todas las conexiones que tenía con el mundo comenzaron a romperse una vez más. Kale se movió desesperadamente para intentar respirar. Y una vez que pudo respirar de nuevo. Kale sintió un terrible dolor en el estómago. Su cuerpo voló en el aire antes de caer al suelo. ¡Boom! El cuerpo de Kale rodó hacia atrás en el suelo. ¿Qué está pasando? Alguien le había golpeado el estómago tan pronto como volvió a sus sentidos, haciéndolo volar antes de rodar por el suelo. Kale extendió la mano y se agarró al suelo. Sus ojos se enfocaron de nuevo y se dio cuenta de que algo era extraño. Cemento. Estaba agrietado y parcialmente destruido, pero podía ver el piso de cemento. Este material era algo que no encajaba con el mundo de Kale en Ituse. Oye, bastardo, ni siquiera puedes pararte derecho. ¿A dónde se fue esa actitud arrogante tuya de hace un momento? Oye, Controlate. Lo pateaste con tanta fuerza que ni siquiera puede levantarse. Hablaban en coreano. Kale hizo todo lo posible por contener su gemido mientras volteaba su cuerpo. Pudo ver un techo gris. ¿Cuándo fue que mi cuerpo estaba tan débil? No tenía fuerza en su cuerpo. Podía ver sus delgadas muñecas. Kale luego vio a la gente interponerse entre él y el techo gris. Oye, este bastardo parece un desastre. Es por eso que debería haber hecho lo que le dijimos que hiciera, en lugar de actuar mal. Estas personas que se burlaban de él y miraban a Kale con desprecio. Eran coreanos. Kale los recordaba. Recordó sus rostros, recordó esta situación. Fue un momento en el que no sería extraño que lo golpearan. Son esos bastardos. Es uno de esos cabrones que me pegó en ese momento. Kale empezó a reír. Jeje. ¡Qué demonios! Este bastardo se volvió loco después de recibir un golpe. Esto fue menos de un año desde que el mundo se volcó. El invierno del cataclismo había pasado, habían llegado la primavera y el verano, y luego llegó el otoño. Fue esa primera caída. Fue a fines del otoño cuando el monstruo no clasificado apareció en Seúl y llenó de miedo al mundo. Convirtió el mundo en un caos y la mayor cantidad de personas murió en ese momento. ¿Cómo se atreve un joven bastardo como tú a mirarme así? Este fue el otoño cuando el bastante inútil Kim Rok-su fue el más inútil de su vida. Kale había abierto los ojos como Kim Rok-su al final de esa caída. La sangre que fluía por la comisura de su boca le dijo que esta situación era real. Maldición. Ya seas maldad, desesperación o soledad. Ese bastardo de mano negra. Los ojos de Kale estaban llenos de fuego. ¡Qué molesto! Las personas que lo rodeaban comenzaron a fruncir el ceño después de escuchar eso. ¿Qué tontería está vomitando ahora este lunático? ¿Quieres morir? Este bastardo. ¿Cómo se atreve un bastardo que podría morir fácilmente en cualquier momento a mirarnos con esa mirada? Kale dejó que esos comentarios entraran por un oído y salieran por el otro. El lugar donde apareció por primera vez el monstruo no clasificado. Mucha gente murió en ese lugar. Muerte y miedo que no podían compararse con lo que enfrentaron desde que el cataclismo había barrido el área donde había aparecido ese monstruo sin rango. Por eso el mundo comenzó a reunirse nuevamente. De hecho, ese terrible incidente permitió que el mundo creara sociedades nuevamente y se levantara. Algunas de las personas que regresaron con vida desde el lugar del incidente terminaron convirtiéndose en las figuras centrales de la sociedad coreana. Capitán del equipo. El líder del equipo, Lee Soo-hyuk, fue una de las personas que experimentó ese incidente. Oye, ¿sabes dónde vi a nuestro líder de equipo en el pasado? Yo también soy alguien que sobrevivió a ese incidente. ¿Recuerdas ese terrible incidente? Sobreviví a ese incidente. También vi a nuestro líder de equipo pelear.
Choi Yun-su también había estado allí. Los dos lograron sobrevivir a esa situación, pero ese monstruo sin rango se llevó muchas vidas. Choi Yun-su había hablado con una expresión llorosa en el pasado. Realmente pensé que estaba en el infierno cuando vi eso. El fuego en los ojos de Kale comenzó a arder aún más. Capítulo 556 Bastardo bastante inútil 2. Pero no tuvo tiempo de sentarse con una mirada ardiente. Kale inmediatamente levantó su cuerpo. No pudo evitar gemir por el dolor que sentía por todo su cuerpo. Una de las personas que lo miraba comenzó a sonreír. Oye, ¿por qué tuviste que correr la boca en lugar de hacer lo que te dijimos? Kale, no, Kim Rock-su ignoró ese comentario que estaba dirigido a él. No tengo tiempo para esto. Puso algo de fuerza en sus temblorosas piernas para poder levantarse poco a poco. Fue entonces cuando el cuerpo de Kim Rock-su estaba más débil que nunca. Tal vez esa fue la razón, pero este cuerpo de culo débil estaba así de indefenso después de haber sido pateado una vez por un usuario de habilidades. Cuando escuchó a alguien burlarse. Kale volvió a caer al suelo después de que alguien le pateara la pantorrilla. Estaba tirado en el suelo mirando de nuevo al cielo. Oye. Alguien se agachó a su lado e hizo contacto visual. ¿Por qué crees que te están golpeando así? Kale recordó el nombre del hombre que lo miraba desde lo más profundo de sus recuerdos. Se llamaba Park Jin-tae. Este bastardo era el líder de este refugio. Shelter, refugio. Un refugio era un lugar en los primeros días del cataclismo donde los monstruos nunca se acercaban, un lugar seguro en este infierno donde los monstruos podían aparecer en cualquier momento. La gente consideraba los refugios como un regalo de algún ser para permitirles la oportunidad de luchar contra los monstruos, similar a como ese ser les había dado habilidades a algunas personas. Y Park Jin-tae es el gobernante de este refugio en el que estoy ahora. Este bastardo era un tirano que hacía todo a su antojo. Claramente trató a los usuarios de habilidades y a las personas normales de manera diferente, tratando a los usuarios de habilidades mucho mejor. Además, él te aprobaría incluso si no fueras un usuario de habilidades, siempre que fueras útil. Es por eso que las personas que estaban del lado bueno de Park Jin-tae descansaron en paz dentro de este refugio. Los primeros 20 años de Kim Rock-su comenzaron en el punto más bajo del refugio de Park Jin-tae. Park Jin-tae lo odiaba. Kim Rock-su, no me vas a contestar. Aunque Park Jin-tae sonreía gentilmente y hablaba con voz cálida, estaba mirando fríamente a Kale. Kale miró esos ojos y comenzó a pensar. ¿Qué está pasando ahora mismo? Es una ilusión, fue uno de esos sueños que ha tenido hasta ahora cada vez que se desmaya. Ese no parecía ser el caso, ya que podía moverse como quisiera. Luego pensó en esos ojos color sangre que se llamaban a sí mismos soledad y desesperación y lo habían enviado aquí. Haré que me quieras. Eso era lo que había dicho el bastardo. Llámame cuando me necesites, solo yo puedo destruir tu desesperación por ti. Sonaba como si fuera a mostrar desesperación a Kale. Le estaba diciendo que lo siguiera si no le gustaba esa desesperación. Le dio ganas de reír. El dios de la muerte. Este bastardo de ojos color sangre. ¿Por qué todos hacen lo que les apetezca hacer? Eso le molestó. Oye, Kim Rock-su, ¿no escuchaste al líder Nin diciéndote que le respondieras? Uno de los hombres detrás de Park Jin-tae regañó a Kale. Levantó el pie y parecía listo para patear a Kale de nuevo. Suficiente. Ese bastardo podría morir a este ritmo. Sí, líder, Nim. Park Jin-tae negó con la cabeza antes de comenzar a hablar de nuevo. Oye, Rock-su. Kale dejó de mirar al cielo y miró a su alrededor. Podía ver edificios. La mayoría de las paredes del edificio se estaban derrumbando o agrietadas y apenas estaban de pie con sus formas altas prácticamente desaparecidas. Había muchos edificios donde los marcos de metal apenas estaban en pie. Entre esos edificios, pudo ver un edificio de 3 pisos con una esquina destruida. Pero el resto estuvo bien. No parecía muy diferente en comparación con los otros edificios.
Park Jin-tae le susurró mientras se reía. Sí, ese edificio que estás mirando ahora mismo. No quieres volver al refugio. Ese edificio fue el refugio. No se veía especial ni diferente a pesar de que era un refugio. Pero los humanos apenas lograron encontrar ese refugio para seguir viviendo. Kale abrió la boca para hablar. Comillas. El refugio que se ha mantenido durante más tiempo en esta área desde el cataclismo. Sí, por eso es el lugar más cómodo. Las malditas ubicaciones de los refugios cambiaban de vez en cuando. Un refugio sin monstruos un día podría sobrecargarse de monstruos al día siguiente. Cuando eso sucedió, un edificio diferente se convirtió en refugio. Incluso los refugios continuaron desangrando a los humanos como para decirles que no había un santuario eterno. Pero este lugar, el edificio de 3 pisos que Kale estaba mirando había sido un refugio desde el primer día del cataclismo. Cada área tenía una de estas ubicaciones. Por eso la gente llamaba a estos refugios el refugio central. Park Jin-tae continuó susurrando. Y yo soy el dueño de ese refugio central. Kale se volvió hacia Park Jin-tae. No eras el propietario desde el principio. Kale repasó sus recuerdos uno por uno antes de decir uno de los hechos que recordaba. La voz tranquila de Kim Rock-soo fluyó. Park Jin-tae es el rey de este lugar en este momento. La expresión de Park Jin-tae se volvió extraña. Normalmente habría estado enojado por el hecho de que Kim Rock-soo lo llamara Park Jin-tae en lugar de líder, pero la ira de Park Jin-tae disminuyó porque Kim Rock-soo lo había aceptado como rey con su voz tranquila y segura. Kim Rock-soo. Esta fue la primera vez que este bastardo arrogante y venenoso había aceptado a Park Jin-tae como el dueño de este lugar. ¿Cómo te atreves a llamar al líder Nim por su nombre? ¿De verdad quieres morir, bastardo? Park Jin-tae continuó mirando a Kim Rock-soo, quien lo estaba mirando incluso cuando su subordinado comenzó a gritar. Comillas. Jin-tae. Una abuela salió del edificio del refugio en ese momento. Los subordinados de Park Jin-tae comenzaron a fruncir el ceño ante su apariencia. Parecían más incómodos que enojados o molestos. La abuela de cabello blanco se acercó cautelosamente a Park Jin-tae y Kale. ¿Por qué no te detienes? Me aseguraré de hablar con Rock-soo. Los ojos de Kale se llenaron de lágrimas en ese momento. Era alguien a quien nunca más podía ver excepto en sus lejanos recuerdos porque ella había fallecido. Abuela Kim. Nadie sabía su primer nombre. Simplemente sabían que su apellido era Kim y la llamaron abuela Kim. Ella era la única persona que Park Jin-tae no podía tratar horriblemente en este refugio. Kale evitó la mirada de la abuela Kim mientras lo miraba con preocupación. Más que recibir una patada en el estómago tan pronto como abrió los ojos. Más que le patin la pantorrilla. Esto dolió más. Kale luego escuchó la voz baja de Park Jin-tae. Comillas. Parece que finalmente te diste cuenta de la realidad de la situación. La realidad de que Park Jin-tae era el rey. Park Jin-tae no dijo esa última parte en voz alta mientras Kale estaba tranquilamente de acuerdo con él. Así es, necesito aceptar mi realidad. Kale estaba pensando para sí mismo sin darse cuenta de que Park Jin-tae lo estaba mirando con una mirada extraña. Sí, consideremos que esto es real. Ya sea la prueba de los ojos color sangre o lo que sea. Si esta situación fue una ilusión que desaparecerá más tarde. Kale levantó lentamente su cuerpo. Vamos a deshacernos de cualquier arrepentimiento. Se desharía de todos sus arrepentimientos durante esta oportunidad. Miró a los ojos de la abuela Kim, quien lo miraba con preocupación. Luego recordó un hecho muy importante. Este refugio será destruido pronto. No sabía exactamente cuándo era en este momento, pero fue a finales de otoño y principios de invierno. Como si fuera una alarma anunciando la aparición de los monstruos no clasificados. Todos los refugios centrales que existieron en la Tierra durante este tiempo perdieron sus propiedades especiales. Eso significó que los refugios centrales fueron atacados por monstruos y destruidos. Y atacarían de manera diferente a lo normal, como si estuvieran tratando de invadir los refugios.
Estos monstruos atacarían los refugios centrales en oleadas. Eso también significa que habrá nuevos refugios centrales. Los refugios centrales que se veían diferentes a los anteriores aparecerían exactamente 24 horas después de la destrucción de los primeros refugios centrales. No le gustaba Park Jin-tae y sus lacayos. Pero no podía dejar morir a la gente de aquí. El mismo Kim Rok-soo. Luego, estaba la abuela Kim. Oh, también había otras personas. Las personas que el líder del equipo Lee Soo-hyuk había salvado estaban aquí. Antes de que Park Jin-tae mostrara su codicia. Lee Soo-hyuk estaba a cargo de este refugio. Pero el líder del equipo ya se ha ido. El líder del equipo Lee Soo-hyuk, que ahora se había ido a lugares más peligrosos, había sido el centro de este refugio central antes que Park Jin-tae. Y el líder del equipo dejó este lugar al cuidado de la abuela Kim y Park Jin-tae. Tanto la abuela Kim como Park Jin-tae eran buenas personas en ese momento. Por supuesto, Park Jin-tae reveló su verdadera naturaleza tan pronto como el líder del equipo se fue y comenzó a gobernar este refugio central como un tirano. El refugio central tuvo que crear un nuevo sistema bajo la persona que era el usuario de habilidad de tipo de ataque más fuerte después de Lee Soo-hyuk. Y ese sistema era uno que Park Jin-tae quería. Comillas. Pero incluso Park Jin-tae encontró difícil manejar a la abuela Kim. Park Jin-tae no podía tratar a la abuela Kim, que tenía habilidades curativas, con rudeza. Se inclinó levemente ante la abuela y miró hacia Kale. Será inteligente actuar con esa realidad en mente la próxima vez. Park Jin-tae le ofreció su mano. Kale tomó esa mano y se puso de pie. Park Jin-tae vio a Kim Rok-soo sentarse antes de soltar su mano. Luego se dio la vuelta y se alejó del edificio del refugio. Vamos a cazar. Sus subordinados lo siguieron. Lee Chul-min, que era la mano derecha de Park Jin-tae, lo alcanzó y comenzó a hablar. Vas a dejar que Kim Rok-soo sea así. No deberíamos darle una paliza cuando tengamos la oportunidad. Los ojos de zorro de Park Jin-tae se volvieron agudos. Los hombros de Lee Chul-min se sacudieron ligeramente después de ver esa mirada. Park Jin-tae lo miró en silencio por un momento antes de finalmente comenzar a hablar. Ese bastardo era el único. Disculpa. Comillas. Kim Rok-soo es el único miembro inicial del refugio que todavía considera a Lee Soo-hyuk, la persona que aún no ha regresado, como el rey de este refugio. Mucha gente entraba y salía de los refugios centrales desde el inicio del cataclismo. Había algunas personas que habían sobrevivido desde entonces. Estas personas fueron llamadas los miembros iniciales del refugio y Park Jin-tae simplemente las consideró la gente de Lee Soo-hyuk. Pero habían pasado más de 10 meses. Lee Soo-hyuk, que se fue para ayudar a una región diferente que estaba teniendo dificultades, no había regresado, y la abuela Kim, así como el resto de la gente de Lee Soo-hyuk, habían comenzado a aceptar el sistema de Park Jin-tae uno por uno. Probablemente no tuvieron otra opción. Ellos también querían sobrevivir. Pero Kim Rok-soo, este bastardo inútil sin ninguna habilidad, nunca aceptó a Park Jin-tae como el dueño de este lugar. No, ese bastardo es alguien que no aceptó el concepto de rey en primer lugar. Honestamente hablando, la aceptación de Kim Rok-soo no importó. Era igual que los demás parásitos inútiles que sobrevivían en este refugio. Pero encontró molesta esa mirada venenosa. Por eso, incluso un usuario de habilidades como Lee Chul-min estaba preocupado de haber puesto de los nervios a Park Jin-tae en este momento. Pero Kim Rok-soo era diferente. Ja ja ja. Park Jin-tae comenzó a reír refrescantemente en voz alta por primera vez en mucho tiempo. Ya no miró hacia donde estaba Kim Rok-soo y se dirigió al terreno de caza. Caza. Así se llamaba, pero era más una batalla difícil por la comida que podía resultar en la pérdida de la vida. Pero era su responsabilidad. La abuela Kim confirmó que Park Jin-tae se estaba alejando antes de poner su mano sobre el hombro de Kale. Aigu, ¿por qué no le hiciste el recado? Kale recordó lentamente por qué lo habían golpeado. Recado. En otras palabras, empezar a cagar.
Como mencionó la abuela Kim, Park Jin-tae siempre hacía que Kim Rok-soo, quien no lo aceptaba como rey, le hiciera recados. Parecía haber sido golpeado hoy después de intentar no hacer ese recado. Si esto es una ilusión o lo que sea. Kale tocó su estómago. Duele. Todo lo que duele era real. Vamos a cambiarlo. Fue en ese momento. ¿Crees que saldrá como quieras? Retroceder. Los hombros de Kale temblaron. Fue ese bastardo. Los ojos color sangre. Fue la voz del bastardo quien envió a Kale a esta situación. Búscame si quieres escapar de esta desesperación. Entonces ya no tendrás que enfrentarte a estas desesperaciones pasadas. Kale respondió internamente. Está tramando algo. Necesito volver rápido. El otro ser debió haberlo escuchado mientras respondía. No tramaré nada. Entonces te sentarás y mirarás. Sí, solo miraré, hasta que me pidas ayuda, claro. Esta situación terminará si te pido ayuda. Sí, y tendrá que dejarme entrar si recibe mi ayuda. Dejarte entrar. Quiero decir que te convertirás en miembro de la raza demoníaca y seguirás con mi voluntad. Kale comenzó a fruncir el ceño. Convertirse en miembro de la raza demoníaca. Escuchó la voz de los ojos color sangre en ese momento. Estoy seguro de que no quieres eso ahora. Pero seguirá siendo así, estará bien mientras esté indefenso y enfrentando estas desesperaciones nuevamente. Me sentaré y veré todo eso. Esperaré el día en que vengas a mí con alegría. Kale preguntó rápidamente después de escuchar que la voz se debilitaba. ¿Es esto real? Regresé al pasado. No tengo el poder de hacer retroceder el tiempo. La voz sonaba como si se estuviera riendo. Esto es solo una desesperación sin fin que se repetirá sin terminar nunca, y una prueba. La voz sonaba como si estuviera esperando algo. Agitarse desesperado. Te daré el poder de escapar de la desesperación. Ya no escuchó la voz de los ojos color sangre. Oye, Rok-soo. Kale sintió una mano cálida sobre su mano que estaba en su estómago. La abuela Kim continuó hablando con cautela. Me gusta tu temperamento, pero no puedes ser un poco más flexible. Sabía que Park Jin-tae estaba equivocado, pero no podía atacarlo. Todo lo que podía hacer era tratar a los heridos con sus habilidades curativas. Ella podría ser la razón por la que Kim Rok-soo logró sobrevivir con Park Jin-tae desde que el líder del equipo Lee Soo-hyuk se fue. Kale abrió la boca para hablar. Necesito mantenerme en buenos términos con Park Jin-tae por ahora. Los ojos de la abuela Kim se abrieron de par en par. ¿Quieres decir que? Kale asintió lentamente con la cabeza y miró hacia la espalda de Park Jin-tae en la distancia. Ese bastardo era un dictador y trataba a las personas de manera diferente en función de sus habilidades, sin embargo. El día en que el refugio central fue destruido. Protegió este lugar hasta el final. Park Jin-tae luchó hasta el último momento. Así fue como Kim Rok-soo y algunas otras personas que no tenían habilidades pudieron escapar. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué diablos eres tan lento? Un bastardo como tú sin ninguna habilidad debería al menos correr. Piérdase. Estás en mi camino, así que date prisa y corre. Kale recordó las cosas que Park Jin-tae le había gritado en el pasado. Park Jin-tae terminó muriendo mientras luchaba hasta el final. La abuela Kim también había perdido la vida en esa batalla. Park Jin-tae era un mal bastardo y lo odiaba, pero de alguna manera me salvó la vida. Kim Rok-soo pudo sobrevivir en el pasado gracias a él. Kale miró hacia el refugio. Borraría sus lamentos uno por uno. Salvaría este refugio y luego iré a encontrarme con el líder del equipo y Choi Jung-soo. Seomyeon, Busan. Ahí fue donde apareció por primera vez un monstruo no clasificado. Kale inconscientemente soltó en voz alta. Me pregunto si todo el mundo está bien. Empezó a recordar los rostros de sus amigos uno por uno, empezando por Raon. ¿Cómo estaría ahora en el mundo real? Se habría desmayado. Comenzó a preocuparse por sus amigos. Honestamente hablando, estaba más preocupado por ellos. Por eso. Primero necesito encontrar una manera de salir de aquí. Tenía que haber una forma de salir.
Tenía que haber una manera de salir de aquí sin aceptar la oferta de los ojos color sangre. Recordó lo último que le dijeron los ojos color sangre. Agitarse desesperado. Te daré el poder de escapar de la desesperación. Las comisuras de los labios de Cale comenzaron a levantarse. Cale apretó sus manos delgadas en puños. Agitarse desesperado. Eso no sucederá, solo haré que ya no sea una desesperación. No tenía forma de saberlo con certeza, pero sentía que solo podría regresar si destruía la desesperación. No es más que un sentimiento. Fue su intuición. Sin embargo, también hubo una buena cantidad de análisis. Fue por lo que le dijeron los ojos color sangre. Te daré el poder para escapar de la desesperación. No sonaba como si pudiera salir de esta situación y regresar al mundo real si tuviera el poder de destruir la desesperación dentro de él. También lo había llamado prueba. Cale pensó que era un pensamiento razonable. Y mirando esta situación con eso en mente. Es factible. El Cale actual fue capaz de destruir estas desesperaciones. Valió la pena intentarlo. Capítulo 557 Bastardo bastante inútil 3. Primero necesitaba averiguar la fecha de hoy. También necesito comprobar quién está aquí. Necesitaba descubrir a las personas que lucharían basándose en el presente y su información del futuro. Y más importante. Primero necesito cambiarme a mí mismo. Necesitaba despertar sus habilidades. Sin embargo, el despertar de una habilidad era algo que nadie podía predecir. Las habilidades de Cale solo se despertaron después de que comenzó a trabajar para su empresa. Por eso, hablando de manera realista, sería casi imposible para Cale despertar sus habilidades futuras como quisiera. Comillas. Pero he experimentado la sensación que viene con el despertar de las habilidades. Se sentía como si estuviera viendo un mundo nuevo. Si piensa en esa sensación y hace cosas similares en cuanto a cuando sus habilidades realmente se despertaron, no podría potencialmente despertarlas antes. Comillas. Está bien si mis habilidades no se despiertan mientras estoy en el refugio central, pero sería genial tenerlas cuando me enfrente al monstruo no clasificado. La expresión de Cale se puso rígida y la abuela Kim agarró con fuerza la mano de Cale que estaba sobre su estómago. ¡Saa! Cale luego vio una luz amarilla rodeando su estómago. Inconscientemente comenzó a hablar con urgencia. Abuela, estoy bien. No estás bien. Cale pudo sentir que el dolor en su estómago desaparecía. Es probable que cualquier moretón o herida en su estómago se cure de inmediato. Esta fue la habilidad curativa de la abuela. Comillas. ¿Cómo puedes usar tu poder para algo tan inútil? Las habilidades de la abuela Kim solo podían curar lesiones externas y tenían usos limitados por semana. Podía usarlo tantas veces como quisiera para lesiones pequeñas como hematomas, pero tenía un límite estricto para lesiones como fracturas óseas o pérdida significativa de sangre. La cantidad de poder curativo necesario era diferente según el tipo de lesión. Por eso Park Jin-tae quería que la abuela Kim usara sus poderes para curar a los preciosos miembros de su equipo de ataque que podían luchar contra los monstruos. La abuela Kim sonrió gentilmente después de escuchar el comentario de Cale. Esto no es inútil, es importante. La abuela se levantó y le indicó a Cale que se levantara también. Oye, Rock-soo, vayamos adentro. Cale levantó lentamente su cuerpo después de ver esa cálida sonrisa. Ya no tenía ningún dolor. Oye, estúpido idiota. Jung. Cale se volvió hacia la voz que lo llamaba. Pudo ver a la gente salir corriendo del refugio. Dos estudiantes, uno que parecía estar en la universidad y el otro en la escuela secundaria, se apresuraron y comenzaron a apoyar a Cale. Oye, ¿estás bien? Jung, ¿estás bien? Ah. Estas personas también estaban aquí. Lee Jin-yu, Lee Seung-won. Estos dos eran hermanos y usuarios de habilidades. Por supuesto, tienen habilidades que otros usuarios de habilidades desprecian. Sus habilidades fueron vistas como habilidades inútiles en este momento. Y estos dos también murieron. Cale de repente sintió como si alguien apretara su corazón y le costara respirar.
Estoy bien. Pero su rostro y su voz no mostraban ningún signo de ello. Aigu, mírate actuando duro. Lee Jin-yu resopló, pero sus ojos estaban llenos de preocupación mientras se aseguraba de que Kim Rok-su estuviera bien. Kale empujó suavemente a Lee Jin-yu y Lee Seung-won y caminó frente a ellos. Vayamos adentro. Los hermanos miraron a Kale sin comprender por un momento antes de negar con la cabeza y seguirlo al interior. Deberías dejar que te apoyemos. ¿Por qué caminas tan lentamente? Jung, vamos a regresar primero. Llegamos en medio del trabajo. Todas las personas que se encontraban dentro del refugio central tenían trabajos que debían realizar todos los días. Por supuesto, esos trabajos solo se les dieron a personas que tenían la aprobación de Park Jin-tae. Kim Rok-su no tenía su aprobación, por lo que siempre intentaban empezar a cagar con él en nombre de hacer recados. No es tan agradable verlos confiando el uno en el otro. La abuela Kim sonrió mientras miraba a los hermanos que se alejaban. Kale miró a los hermanos en lugar de responder. Le hizo pensar en Oni Hong. Abuela. ¿Cuál es la fecha de hoy? Hoy. Sí, señora. La abuela Kim lo miró con confusión mientras se preguntaba por qué estaba preguntando tal cosa antes de responder en voz baja. Hoy es el 24. Octubre. Sí, ¿por qué de repente preguntas por la fecha? Simplemente porque. 24 de octubre. Kale recordó la fecha de hoy. Mier asterisco a. Comillas . Oye, Rok-su. Lo siento, de repente pensé en algo que me hizo enojar. Sonrió hacia la abuela Kim, quien lo miraba con preocupación después de escuchar su lenguaje grosero. La abuela Kim, que no había visto a Rok-su sonreír por un tiempo, abrió los ojos en estado de shock por un momento antes de sonreír gentilmente y asentir con la cabeza. Kale repitió la palabra en su mente mientras seguía caminando a su lado. Joder. Lo único que tenía en mente era jurar. En un día. Durante el día el 25 de octubre. Los refugios centrales de todo el mundo serán destruidos. Era la fecha de inicio del incidente que llenaría de desesperación los corazones de las personas que apenas comenzaban a adaptarse a los cambios desde el cataclismo. Solo tengo un día. Kale entró en el refugio central. Yo también voy a ir a trabajar. La abuela Kim se dirigió a su puesto mientras Kale contemplaba el interior del refugio central. Realmente son las primeras etapas. Había muchas personas diferentes haciendo su trabajo en el primer piso del edificio. Ninguno de ellos prestó atención a Kim Rok-su. Todos están ocupados haciendo todo lo posible para sobrevivir. Kale continuó caminando y se dirigió a su lugar. Había una pared falsa que le llegaba hasta la cintura una vez que pasaba por el área de entrada. Podía ver a la gente prácticamente una al lado de la otra una vez que pasaba esa pared falsa. Estas personas estaban en una situación similar a la de Kim Rok-su. No habían despertado sus habilidades y no tenían ninguna habilidad ni técnica que fueran necesarias en el mundo en este momento. Por supuesto, la gente se dará cuenta de que ese no es el caso más adelante, cuando la sociedad se revitalice. También estaban haciendo el trabajo que se les asignó. Kale pasó junto a ellos y siguió avanzando. El segundo piso del refugio central era donde residían los usuarios de habilidades y los humanos útiles. Los hermanos Lee tenían un dormitorio en el segundo piso. Bueno, es demasiado lamentable llamarlo dormitorio o alojamiento. Fue una época en que cualquier lugar que permitiera a alguien escapar de la lluvia y el viento se consideraba alojamiento y cualquier tela bonita que pudieran encontrar se usaba como mantas. Tuvieron suerte de encontrar suficiente comida para un día. Sin embargo, el grupo de Park Jin-tae sí lo compartió. Park Jin-tae y sus lacayos salieron a buscar comida para el grupo. Lo hicieron mientras esquivaban y huían de los monstruos. Lucharon contra algunos, pero a diferencia del futuro, este fue un momento en el que incluso los monstruos de grado 3 eran difíciles de manejar. La gente había despertado sus habilidades pero aún no podía usarlas correctamente. Las habilidades se podían usar para muchas cosas y esto se llamaba desarrollo.
Pero ahora mismo no es el momento de intentar eso. Los cimientos de la sociedad se habían derrumbado. Ni siquiera había electricidad. Estaban rodeados de oscuridad todas las noches. Lo único que evitaba que estuviera completamente oscuro por la noche eran las chimeneas alrededor del refugio que tenían fuegos que nunca se apagaban. Cale miró sus manos mientras caminaba. Son tan delgados. Su cuerpo estaba extremadamente delgado en este momento. Los lacayos de Park Jin-tae solo dieron lo suficiente para que no murieran. Esa es la única forma en que pueden contagiar a todos dentro de este refugio. No fue fácil encontrar comida. Kim Rok-su logró sobrevivir con lo mínimo. La gente valiosa recibió más comida. Es por eso que los usuarios de la habilidad que tenían buenas relaciones con Kim Rok-su le ofrecían algunas de sus acciones de vez en cuando. Comillas. El mundo no es sombrío. Aunque los tiempos parecían desesperados, los corazones de las personas que lo vivían no se habían oscurecido por completo. Por eso Cale no pensó que Park Jin-tae fuera una mala persona. Hay muchos lugares que ni siquiera dan comida como esta. A mucha gente no le importaba que otros murieran de hambre. En tal situación, aunque Park Jin-tae miró hacia abajo y se metió con personas como Kim Rok-su, todavía les dio suficiente comida para sobrevivir. Bueno, aunque golpea a personas resistentes como yo. No, realmente me odiaba. Pero todavía cedió lo suficiente para que sus piernas tuvieran la fuerza suficiente para huir si alguna vez se encontraban con un monstruo. El bastardo había convertido este refugio central en su propio reino, pero aún se mantenía humano. No cruzó la línea que un compañero humano no debería cruzar. Él al menos les dio su ración de comida. Cale se había dado cuenta de algo al respecto una vez que se hizo mayor. El hecho de que Park Jin-tae empujara a las personas hábiles hacia arriba podría haber sido la razón por la que este sistema pudo mantenerse. Todos los sistemas sociales habían sido destruidos en ese momento. ¿Cuántos usuarios de habilidades querrían compartir la comida que trabajaron tan duro para encontrar? Pero como Park Jin-tae trató bien a los usuarios de la habilidad, se quedaron con este sistema de distribución de alimentos. Y Park Jin-tae es actualmente un usuario de habilidades de tipo de ataque muy fuerte. Había una razón por la que el líder del equipo, Lee Soo-hyuk, le dejó el lugar a Park Jin-tae. Park Jin-tae era un distribuidor muy fuerte y un tanquero decente. Lee Chul-min y los demás que siguieron a Park Jin-tae tampoco estuvieron mal para las primeras etapas. Usaré a Park Jin-tae. Cale estaba planeando las cosas lentamente en su mente. También están la abuela Kim Jin-yun y Seung-won. También había muchas otras personas que necesitaba para esta tarea. Cale volvió a su lugar. El lugar de Kim Rok-su en este refugio central. Estaba al borde del primer piso. Estaba justo al lado de un techo derrumbado. Estaba justo al lado de la puerta trasera del primer piso. Comillas. La lluvia goteaba aquí. El lugar de Kim Rok-su era el único lugar del edificio donde la lluvia se filtraba por el techo agrietado. ¿Por qué te hablas así a ti mismo? Escuchó una voz en ese momento. Era la voz de un hombre viejo y ronco. Tú elegiste ese lugar. Ese fue el caso. Cale había elegido este lugar como lo mencionó esa persona. Park Jin-tae colocó a Cale sin habilidad en el primer piso y eligió este lugar con fugas como su lugar. ¿Qué pasa? ¿De repente quieres mudarte a otro lugar? ¿Qué pasó con fingir que te estabas sacrificando por los demás? Cale suspiró y volvió la cabeza. Hey señor, ¿por qué no vas a otro lado si quieres hablar mier*a? ¿Qué? ¿Quién dice que estoy hablando mier*a? Cale miró hacia el hombre de mediana edad que yacía en el siguiente lugar. No había nada debajo de sus rodillas. Era una de las personas que el líder del equipo, Lee Soo-hyuk, había salvado. Su nombre era Hang Man-soo. Oye, escuché que Park Jin-tae y su pandilla te golpearon. ¿Estás bien? Hang Man-soo levantó el cuello y se apoyó en la pared. Esos terribles bastardos, ¿dónde hay siquiera para golpear a un niño tan flaco? Serán castigados por los cielos. Está bien, la abuela me curó. Cale miró al lado de Hang Man-soo.
y se sentó en su lugar. La abuela lo hizo. Aigu, ¿por qué esa abuela se preocupa tanto por ti? ¿Por qué curó un bueno para nada como tú? ¿Estás diciendo que estás molesto porque fui sanado? Oh, vamos por supuesto que no. Lo acabo de decir, fue una broma, una broma. Kale miró en silencio a Hang Mansu que estaba bromeando con él. Hang Mansu fue alguien que perdió a toda su familia a causa del cataclismo. Tenía esposa y 2 hijos y se dirigía al trabajo cuando sucedió. Apenas logró regresar a su casa solo para ver que todos ellos ya estaban muertos. Vio al monstruo que había matado a su familia allí. Al parecer, corrió por su vida de los monstruos para llegar a su casa. Solo había habido una cosa en su mente mientras lo hacía. Pensaba que su familia estaba viva en casa y que llevaría a su familia a un lugar seguro. Pero cargó contra el monstruo en el momento en que vio que su familia estaba muerta. La idea de huir nunca pasó por su mente. Se sentía como si solo pudiera seguir viviendo si despedazaba al monstruo que tenía delante. El monstruo tomó sus 2 piernas y Hang Mansu planeaba morir. No creía que hubiera una razón para vivir en este mundo sin su familia. Pero el líder del equipo lo salvó y Hang Mansu era alguien que apenas vivía y seguía viviendo. «Hey señor. ¿Qué es?» Kale lo observó en silencio antes de bajar su cuerpo. Se acercó a Hang Mansu. «Hey señor. ¿Por qué de repente estás actuando así, punk?» Mientras Hang Mansu miraba a Kim Rock-soo, quien actuaba de manera diferente a lo normal con confusión. Kale susurró en voz baja. «Por favor, ayúdame». Hang Mansu parecía confundido. ¿Me estás hablando? ¿Qué ayuda puedo ser? Te volviste loco después de recibir una paliza. Señor. Kale susurró en voz baja para que nadie más pudiera oír. Tu habilidad se despertó no hace mucho, ¿no es así? Las pupilas de Hang Mansu comenzaron a temblar. Su mandíbula cayó y parecía asombrado. Kale comenzó a sonreír mientras miraba su reacción. Parecía ser una sonrisa triste. Hang Mansu también murió en el pasado cuando desapareció el refugio central. Él murió peleando. Me siento aliviado. Esta vez, voy primero después de proteger a la gente. Su habilidad aparentemente despertó poco antes de que el refugio central fuera destruido. Su recuerdo de Hang Mansu permaneció con Kim Rock-soo que una vez se convirtió en Kale. Lo primero que eligió conseguir fue un escudo. Señor, su habilidad es un escudo, ¿verdad? Hang Mansu se puso rígido y no pudo decir nada. ¿Cómo se dio cuenta de que mi habilidad se despertó? La gente no se veía diferente incluso después de despertar su habilidad. Por eso no había forma de saberlo a menos que vieran a la persona usando la habilidad o se lo dijera. Hubo algunos usuarios de habilidades cuyas apariencias cambiaron con él, pero el caso de Hang Mansu no fue así. Pero Kim Rock-soo se dio cuenta de eso. Y él también sabe cuál es mi habilidad. ¿Cómo no sorprenderse en tal situación? Kale le susurró. El refugio central será destruido pronto. ¿Qué? Su boca que se había cerrado de nuevo en estado de shock cayó una vez más ante este comentario aún más impactante. Hang Mansu levantó la voz con una expresión extremadamente sorprendida. SHH. Kale lo calmó y le susurró en voz muy baja. ¿Y sé dónde aparecerá el nuevo refugio central? ¿Qué está diciendo este punk en este momento? Hang Mansu estaba mirando a Kim Rock-soo como si estuviera mirando a alguien que acababa de conocer. Señor. Pero los ojos de Kim Rock-soo estaban más serios que nunca. Una palabra tras otra. Cada palabra que le dijo Kim Rock-soo golpeó el oído de Hang Mansu. Planeo dejar que todos los que están aquí se muden al nuevo refugio central sin morir. Hang Mansu apenas logró hablar. Tú, ¿cómo sabes acerca de esos? Sonreír. Kim Rock-soo comenzó a sonreír. Yo también tengo una habilidad. Era una habilidad muy fuerte donde conocía el futuro. Capítulo 558 Bastardo bastante inútil 4. Hang Mansu solo pudo responder de una manera al comentario de Kim Rock-soo. Estás mintiendo. Luego añadió rápidamente.
No, Roxu, no estoy diciendo que mientas acerca de tener una habilidad. Es genial si tienes una habilidad. Estás calificado para obtener uno. Pero eso. No podía hablar correctamente. Luego continuó hablando después de ver la mirada firme de Kim Roxu. Comillas. Conociendo las habilidades de las personas y el futuro. Es difícil creer que exista tal habilidad. Hang Mansu dijo eso y luego bajó la cabeza por un momento. Luego lo levantó, miró la mirada de Kim Roxu y suspiró. Comillas. ¿Lo dices en serio? La mirada de Kim Roxu no parecía como si estuviera mintiendo. Supongo que no eres del tipo que miente. Hang Mansu no sabía qué más decir. Por supuesto, había muchas cosas que quería decir. De hecho, tenía demasiadas cosas que quería decir. Descubrió mi habilidad. Despertó una habilidad que le permite conocer las habilidades de otras personas. No. Eso no lo explicaría todo. También profetizó el futuro. Dijo que el refugio central sería destruido pronto. Adivinó mi habilidad correctamente, por lo que es muy probable que también esté diciendo la verdad sobre el refugio central. Vivía la vida día a día sin pensar mucho en ello, pero era por eso que Hang Mansu había podido observar a las personas en este refugio mientras estaba sentado a un lado. Kim Roxu no es el tipo de persona que miente sobre algo que involucra la vida de las personas. Si iba a hacer algo así, entonces tendría que ser otra persona con la piel de Kim Roxu. Comillas. ¿De verdad eres Kim Roxu? Oye señor, ¿quieres que diga las cosas que dices cuando duermes? O tal vez quieres que imite tus ronquidos. Supongo que realmente eres Kim Roxu basado en cómo me estás regañando así. Hang Mansu continuó suspirando con incredulidad. Comillas. Ja. Miró a Kale con una expresión complicada. Comillas. El Sent. Hang Mansu se detuvo a media frase y miró a su alrededor. Todo el mundo parecía estar haciendo su trabajo ya que nadie les prestaba atención. Continuó hablando más bajo y sigilosamente de lo que había hecho Kim Roxu. ¿Los refugios centrales realmente van a terminar así? Sí. La respuesta fue sencilla. Los labios de Hang Mansu comenzaron a temblar. Estaba pensando en la terrible escena que se desarrollaría si el refugio central fuera destruido. Palm. Kale luego puso una mano sobre el hombro de Hang Mansu. Hey señor, por favor, ayúdame. Hang Mansu era necesario para esta tarea. Comillas. Probablemente no seré de mucha ayuda. Eso no es cierto, señor, todavía no conoce la fuerza de su habilidad. Como mencionó Kale, Hang Mansu sabía que su habilidad se había despertado pero nunca la había usado antes. Estaba pensando que un escudo era inútil para alguien como el que ni siquiera podía caminar. Más que eso, simplemente no quería vivir una vida feroz. Hang Mansu no quiso decir este pensamiento en voz alta. Su mente comenzó a complicarse. Todo el mundo aquí podría morir. No le importaba morir solo, pero ver a alguien morir de nuevo. Especialmente las personas que lo habían ayudado incluso cuando no podía caminar correctamente. Luego recordó algo que Kim Roxu acababa de decir. Planeo dejar que todos los que están aquí se muden al nuevo refugio central sin morir. Sin que nadie muera. Esas palabras golpearon profundamente la mente de Hang Mansu. Pensó en su hija muerta. Su hija habría comenzado la universidad y le habría mostrado al mundo todo lo que tenía si el mundo no hubiera terminado así. Esa hija y Kim Roxu tenían la misma edad. Por eso quería darle incluso una cosa extra a Kim Roxu, quien estaba haciendo todo lo posible por sobrevivir después de haber vivido una vida difícil. Yo. Le hizo una pregunta a Roxu. ¿Seré de alguna ayuda? Podía ver a Roxu sonriendo ante su pregunta. Realmente parecía estar feliz. Sí señor, definitivamente necesito tu ayuda. Hang Mansu. Kale realmente necesitaba a este hombre. El señor aún no lo sabe. No conocía la fuerza de su habilidad. Comillas. Será difícil para mí incluso moverme correctamente si estalla una batalla. Eso no es importante.
Hang Man-soo podía sentir la mano de Kim Rok-soo que estaba en su hombro empujando hacia abajo. La mano de Kim Rok-soo parecía animarlo mientras su voz estaba llena de certeza. Los escudos solo son geniales si se mantienen firmes sin moverse. Hang Man-soo de repente sintió que su mente comenzaba a fluctuar. Su mente, que había estado quieta sin ningún movimiento, estaba causando pequeñas olas cada vez que Rok-soo decía algo. Y no se preocupe, lo llevaré conmigo, señor. Hang Man-soo se rió entre dientes y respondió bromeando. Malo. ¿Cómo puede un palo como tú llevar a una persona ronca como yo? Supongo que es verdad. Hang Man-soo también pudo ver a Rok-soo reír. Oye, Rok-soo. Sí. Yo también te ayudaré. Muchas gracias. No gracias. Hang Man-soo realmente lo decía en serio. Finalmente se dio cuenta. Mi tiempo finalmente está comenzando a moverse de nuevo. El tiempo que se había detenido el día del cataclismo, no, el momento en que llegó a casa y vio el terrible estado de sus familiares, comenzaba a moverse nuevamente. Crearé un resultado diferente esta vez. Había tomado una decisión. Kale comenzó a pensar mientras miraba a Hang Man-soo. Hang Man-soo aún no sabía sobre su habilidad. Kale iba a hacer que pudiera usar su poder de manera efectiva y eficiente. Si eso pudiera pasar, entonces definitivamente podré salvar a más de la mitad de la gente. Hang Man-soo trabajando con Kale significaba que más de la mitad de la gente aquí podría vivir. Hey señor, te daré una explicación detallada ahora. Sí, debería escuchar. Sí señor, entonces vamos a hablar fuera de la puerta trasera. No había monstruos allí porque estaba justo al lado del refugio, pero lo más importante, no había gente allí. Era un lugar perfecto para tener una discusión secreta. Bueno, sin embargo, voy a necesitar que me ayudes. Por supuesto. Kale cargó a Hang Man-soo en su espalda y salió por la puerta trasera. Por supuesto, el cuerpo de Kale se tambaleó un poco. Lo siento. No, sabes que siempre he sido débil. Comillas. Supongo que es cierto. Al principio se tambaleó, pero pudieron salir rápidamente ya que sus lugares estaban junto a la puerta. Afortunadamente, nadie parecía estar prestando atención a ellos dos. Kale puso a Hang Man-soo en un área plana del edificio destruido junto a la puerta trasera. Clic. La vieja puerta trasera estaba cerrada y Kale empezó a hablar. Debes escuchar con atención todo lo que estoy a punto de contarte. Bueno. Hang Man-soo miró a Kale con nerviosismo y determinación. Kale comenzó a hablar en ese momento. El refugio central será destruido mañana. ¿Qué? Los ojos de Hang Man-soo se abrieron de par en par. Mañana. Va a pasar mañana. Sí señor. Esto. Va a suceder de repente así. Dije que sería pronto, no. Hang Man-soo se palmeó el muslo con la mano una y otra vez como si no supiera qué hacer. Y el nuevo refugio central no abrirá hasta 24 horas después de que este refugio central sea destruido. Comillas. Kale miró fijamente a Hang Man-soo y continuó hablando con calma. Básicamente, para ponerlo en los términos más simples, un máximo de 24 horas. Ese es el tiempo que necesitamos para sobrevivir en este edificio que ya no será un refugio. Espera, ¿qué tipo de? Eso también significa que tenemos que pasar una noche. Hang Man-soo se quedó sin palabras. Sus ojos miraron a Kale que parecía completamente tranquilo. Esa calma hizo que Hang Man-soo apenas pudiera hablar. Comillas. ¿Cuál es el plan? El primer objetivo se logró ya que dijo que me ayudaría, señor. Comillas. ¿Cuál es el segundo? El segundo gol fue sencillo. Es lo mismo que el primero. Kale miró hacia el tercer piso del edificio. Necesito convencer a otras personas. Comillas. Estás planeando reunirte con Park Jin-tae. ¿Crees que ese bastardo te creerá? Kale miró hacia Hang Man-soo. Luego comenzó a sonreír. Hang Man-soo se dio cuenta de que Kim Rok-soo había cambiado después de ver esta sonrisa de vez en cuando.
Le hizo pensar que este punk realmente podría haber adquirido una habilidad. Sí señor, él me creerá. Hank Mansu no pudo evitar asentir con la cabeza después de escuchar esta voz llena de confianza. Asterisco asterisco asterisco. Drip, drip. Una gota de sangre le bajó a la barbilla y cayó al suelo. Comillas punto punto punto. El hombre respiró hondo antes de mirar a la persona que bloqueaba su camino. ¿Qué deseas? Park Jin-tae, que había regresado de cazar, estaba mirando a Kim Rok-soo. Tengo algo que decir. Lee Chul-min, uno de los subordinados de Park Jin-tae, comenzó a fruncir el ceño. Oye, bastardo sin sentido, ¿no ves que acabamos de volver de cazar? ¿No ves nuestras condiciones? Kale miró lentamente a la gente que había ido de caza. Todos parecían desordenados. También hubo muchas personas heridas. Por eso podía decir que esta caza no era un juego ni los depredadores cazan presas fáciles. Fue una cacería desesperada para encontrar comida para sobrevivir. Kale pudo ver algunas bolsas en sus manos. Probablemente fueron a un centro comercial o a una tienda de comestibles para recoger la comida que aún era comestible. Por lo general, era comida enlatada o ramen, pero también eran muy valiosos. Kale respondió a Lee Chul-min, quien lo estaba mirando como si quisiera perforar un agujero en su cabeza. Puedo verlo claramente, por eso estoy agradecido. Los ojos de Park Jin-tae se nublaron. Pero la cara de Lee Chul-min se puso roja. Wow, este bastardo me habló informalmente. Parecía haberse enojado por el hecho de que Kim Rok-soo, que era 2 o 3 años menor que él, le hablara de manera informal. Pero la mirada de Kale era fría mientras lo miraba. Lee Chul-min, este bastardo fue el primero en escapar. Se había escapado mientras Park Jin-tae ayudaba a las personas débiles e inútiles a escapar primero. Los débiles que estaban siendo dirigidos por Lee Chul-min se pusieron frenéticos cuando Lee Chul-min se escapó y la situación se volvió aún más caótica. Kale había tomado una decisión al recordar claramente ese momento. No podrás escapar esta vez, bastardo. Lee Chul-min tenía la tercera habilidad de ataque más fuerte en este lugar. No debería usar adecuadamente un activo tan preciado. Las comisuras de los labios de Kale comenzaron a levantarse. Por favor y gracias. ¿Qué? Este bastardo se volvió loco. El rostro de Lee Chul-min se arrugó brutalmente. Ver la cara de un bastardo normalmente vicioso volviéndose vicioso lo hacía parecer muy atroz. Park Jin-tae levantó la mano en ese momento. Suficiente. Lee Chul-min cerró la boca. Por supuesto, Kale no lo hizo. Tengo algo que necesito decirle, señor. Park Jin-tae miró cuidadosamente a Kim Rok-soo. Estaba muy cansado después de regresar de la cacería, pero... Dijiste algo que necesitas decirme. Sí señor, algo que debo decirte. Park Jin-tae asintió con la cabeza. Bien, vayamos a mi habitación. Lee Chul-min se sorprendió por esta respuesta, pero Park Jin-tae comenzó a caminar hacia su habitación en el tercer piso como si dijera todo lo que necesitaba decir. Escuchó la voz de Kim Rok-soo detrás de él en ese momento. Necesitamos llamar a algunas otras personas también. Park Jin-tae miró hacia Rok-soo. Park Jin-tae comenzó a caminar nuevamente en unos segundos mientras respondía. Llámalos a todas partes. Sí señor, estaré despierto en breve. Kale se apartó de Park Jin-tae e hizo un gesto a la abuela Kim y a los hermanos Lee que lo miraban ansiosamente charlar con Park Jin-tae. Vamos arriba. Ellos también necesitaban escuchar. También necesitaba que estuvieran con él. Asterisco asterisco asterisco. Entonces, ¿qué es lo que necesitas decirme? Park Jin-tae se sentó en un sofá que era extremadamente raro en este mundo y miró a Kale. Lee Chul-min, abuela Kim, Lee Jin-yu y Lee Seung-won estaban en la habitación de Park Jin-tae. La abuela Kim se sentó en la silla a la derecha de Park Jin-tae, pero todos los demás estaban de pie mientras miraban a Kale. Sus miradas estaban llenas de preguntas. Sin embargo, Kale no prestó atención a las miradas enfocadas en él y solo hizo contacto visual con Park Jin-tae. Desperté mi habilidad.
Comillas, signo de apertura de exclamación, signo de cierre de exclamación, comillas. Los ojos de Park Jin-tae se abrieron como platos casi instantáneamente. Luego comenzó a sonreír. Comillas, Eso es completamente inesperado. Incluso Lee Chul-min miró a Kim Rok-soo de arriba a abajo en estado de shock. Este bastardo tiene una habilidad. Sin embargo, la cara de la abuela Kim estaba radiante. Lo mismo sucedió con los hermanos también. Dios mío, Rok-soo. Eso es maravilloso. Vaya, Kim Rok-soo. Jung. Kale empezó a hablar de nuevo. Por eso puedo ver el futuro. ¿Qué? El silencio casi inmediatamente llenó el área nuevamente. Ah, por supuesto, también puedo ver algunas piezas de información que otras personas no pueden ver. La boca de Lee Chul-min se abrió sin que él pensara en ello. ¡Qué absurdo! Kale caminó hacia Park Jin-tae en ese momento. Oye. Lee Chul-min trató de mantener alejado a Kale, pero Park Jin-tae levantó la mano para detenerlo. Kale caminó directamente hacia Park Jin-tae sin dudarlo. Comillas, Kim Rok-soo. Kale bajó su cuerpo y susurró en voz baja para que solo Park Jin-tae pudiera escuchar mientras Park Jin-tae decía en voz baja su nombre. Eres un usuario de habilidades con múltiples habilidades, ¿verdad? Hasta que Park Jin-tae murió. Este era su secreto que nadie más en el mundo conocía. Comillas, Tú. Las pupilas de Park Jin-tae comenzaron a temblar. Kale dio un paso atrás en ese momento. Luego continuó hablando con voz tranquila. Mañana al mediodía, habrá un momento en que el sol estará cubierto por una sombra. La habitación era caótica debido a la habilidad revelada de Kale y su interacción con Park Jin-tae. Durará un minuto. Kale era la única persona tranquila aquí. Después de ese minuto, todos los refugios centrales del mundo se volverán ineficaces. Su voz se clavó en los oídos de todos los demás. Los monstruos cercanos comenzarán a atacar los refugios centrales que ya no son útiles. Kale fue el único que habló en este terrible silencio con todos los ojos enfocados en él. Los monstruos vendrán atacando como un tsunami. Un silencio sofocante llenó la habitación. Capítulo 559 Bastardo bastante inútil 5. Lee Chul-min fue quien rompió el silencio. Comillas, ¿Estás loco? Podía hablar fácilmente ahora que abrió la boca para hablar. Su voz lentamente comenzó a sonar más fuerte. Siempre pensé que este hijo de P***ta estaba loco. ¿Cómo te atreves a escupir semejante mierda sin saber lo que debes y no debes decir? Lee Chul-min se acercó a Kale. Parecía dispuesto a agarrarlo por el cuello en cualquier momento. Suficiente. La fuerte voz de Park Jin-tae llenó la habitación en ese momento. Es suficiente, Lee Chul-min. Pero líder, Nim. Silencio. La ira de Lee Chul-min disminuyó instantáneamente después de escuchar a Park Jin-tae enojarse. Park Jin-tae miró hacia Kim Rok-soo. Comillas, Explícalo en detalle. Kale se apartó de Park Jin-tae y miró a la abuela Kim y a los hermanos. Oye. Jung, esto. Los hermanos miraron a Kale con expresiones nerviosas. Por otro lado, la abuela Kim era la persona más tranquila de la habitación. Ella sonrió gentilmente hacia Kale. Sin embargo, Kale se dio cuenta de que se trataba de una sonrisa forzada. No quería mostrar que su mente estaba completamente caótica. Ella estaba poniendo una fachada para Kim Rok-soo que estaba hablando. Ella sonrió lo mejor que pudo antes de comenzar a hablar. Oye, Rok-soo, sabes el peso de tus palabras, ¿verdad? Por eso Kale no tuvo más remedio que responder. Sí, señora, lo sé. Miró hacia Park Jin-tae. Es exactamente como dije, señor. Mañana al mediodía. Un eclipse solar ocurrirá en todo el mundo al mismo tiempo. Eso solo fue suficiente para darse cuenta de que este no era un eclipse solar regular. Y un minuto después, una vez que el sol volvió a brillar sobre el mundo, todos los refugios centrales de la Tierra desaparecerían.
Park Jin-tae recordó lo que Kale dijo palabra por palabra antes de repetir la última parte. Comillas. Finalmente, los monstruos cargarán como un tsunami y atacarán el refugio central. Todos volvieron a escuchar la voz de Kim Rok-soo. Los monstruos no atacarán juntos al azar. Atacarán según su grado. Grado. Sí señor, grado. Se basa en la fuerza y las habilidades de un monstruo. Park Jin-tae comenzó a fruncir el ceño. Comillas. Grados. Las calificaciones aún no se han determinado en este momento. Kale sabía que este también era el caso. Sin embargo, la gente había investigado el tema de los refugios centrales y los monstruos más tarde. Se había basado en lo que la gente recordaba, pero de esa manera pudieron recopilar mucha información. Uno de ellos fue el grado de los monstruos atacantes. Empieza con los de grado 3 y menores. Entonces vendrán los monstruos de grado 2. Finalmente, los monstruos de grado 1 atacarán. Por supuesto, los monstruos de grado 1 son los más fuertes. Por eso se habló en el futuro sobre si este patrón era algún tipo de entrenamiento para que los humanos pudieran luchar contra los monstruos no clasificados. Por supuesto, la realidad era un infierno para solo estar entrenando. Park Jin-tae miró a Kim Rok-soo con emociones difíciles. Definitivamente sentí que algo parecía diferente, pero... Kim Rok-soo se había sentido diferente de lo normal después de haber sido golpeado antes. Esa era la razón por la que había elegido charlar con él, pero... Esto fue demasiado difícil de aceptar. Park Jin-tae abrió la boca para hablar. Comillas, ¿estás loco? Esa era la única forma en que podía preguntar. Luego escuchó una respuesta. Estás cuestionando mi habilidad, ¿quieres que te cuente más? Esa respuesta hizo que Park Jin-tae cerrara la boca. Eres un usuario de habilidades con múltiples habilidades, ¿verdad? Escuchó lo que Kim Rok-soo le susurró al oído una vez más. Era un secreto tan grande que ni siquiera podía enojarse por el hecho de que Kim Rok-soo le hablaba de manera informal. Park Jin-tae miró hacia Kale de nuevo. Se señaló a sí mismo. Dime una cosa más. Cuéntale uno más de sus secretos. Kale se rió entre dientes ante el gesto y se acercó a Park Jin-tae. El agarre de Park Jin-tae se apretó en el sofá mientras veía a Kale caminar. Definitivamente me contará sobre la habilidad que estoy ocultando. Park Jin-tae comenzó a ponerse nervioso. Kim Rok-soo susurró en ese momento. Vas a luchar en primera línea, arriesgando tu vida, si el peligro llega a este lugar. Las pupilas de Park Jin-tae temblaron aún más que antes. Vas a decir que los ancianos y los débiles se interponen en tu camino de lucha y primero los evacuarás. Entonces habrá gente como yo que no tiene ninguna habilidad. Su voz era extremadamente tranquila, como si supiera que estaba diciendo la verdad. Kim Rok-soo ya lo había experimentado una vez antes. El último, una vez que sea el último momento y todos los demás se hayan ido. Ahí es cuando huirás. Kale se alejó de la oreja de Park Jin-tae y lo miró. Los dos hicieron contacto visual y Kale comenzó a hablar de nuevo. Ese es el tipo de persona que eres. Park Jin-tae lentamente comenzó a hablar. Ja, 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 ja. Su risa llenó la habitación. Se reía con tanta fuerza que estaba empezando a llorar. Comillas. Ja. Luego contuvo el aliento. Y empezó a hablar con una sonrisa también, como si estuviera suspirando. Parece que descubrí un secreto aún mayor. Luego escuchó la voz de Kim Rok-soo nuevamente. Yo también te voy a salvar. Los ojos de Park Jin-tae se abrieron de par en par. Miró a Kim Rok-soo con una mirada penetrante antes de finalmente comenzar a hablar. ¿Cuál es tu plan? Líder, Nim. Lee Chul-min, que había estado parado allí en silencio, levantó la voz como si no pudiera dejar que esto continuara, pero Park Jin-tae ni siquiera le dio una mirada. Solo estaba concentrado en los labios de Kale. Kale lentamente comenzó a hablar como para responder a esa mirada enfocada. Debemos crear un equipo de ataque. Luego iniciaremos una batalla defensiva. El centro de la batalla defensiva será... Kale no pudo seguir hablando. Líder, Nim, ¿realmente vas a creerle a este bastardo?
Silencio. Tap. El sonido de su mano golpeando el apoyabrazos de madera resonó con fuerza en la habitación. Lee Chul-min miró a la persona en estado de shock. Abuela Kim. Ella fue quien le dijo a Lee Chul-min que se callara. Rock-soo, sigue adelante. Sí, señora. Park Jin-tae mostró su acuerdo con la abuela Kim al permanecer en silencio. Kale continuó hablando. El centro de la batalla defensiva será Hang Man-soo. Tiene que ser él. Todos en la habitación se estremecieron ante este repentino nombre que se mencionó. Este no era un nombre que esperaran escuchar en absoluto. La habilidad del señor se especializa en defensa. Park Jin-tae inconscientemente comenzó a murmurar después de escuchar lo que dijo Kale. Señor, Hang Man-soo despertó una habilidad. Así es, puedes confirmarlo mañana. La voz extremadamente tranquila hizo que pareciera que estaba diciendo la verdad. Kale luego continuó hablando con Park Jin-tae. Y Park Jin-tae, serás el centro del equipo de ataque. Park Jin-tae tragó saliva y comenzó a hablar. Pero no es mejor ir a un refugio temporal diferente en lugar de proteger este refugio central. Pensó que sería mejor mudarse a un refugio temporal y evitar los ataques de los monstruos de esa manera en lugar de defenderse si una horda de monstruos iba a atacar. Bueno, tendríamos que ir a varios refugios temporales para adaptarse a todos. Los refugios centrales eran mucho más grandes que los otros refugios, por eso tendrían que separarse e ir a diferentes refugios. Luego tendrían que seguir mudándose a diferentes refugios temporales. No tenían idea de cuándo desaparecería un refugio temporal. No iban a estar a salvo para siempre. Kale negó con la cabeza. No es una buena idea. ¿Por qué? Desafortunadamente, los monstruos también atacarán los refugios temporales. Por supuesto, la cantidad de monstruos que atacarán esos refugios será menor que aquí en el refugio central, pero no será un número pequeño ya que se basará en la cantidad de personas que estarán en el refugio temporal. ¡Jo! Alguien dejó escapar un grito ahogado. Pero lo que Kale dijo a continuación dejó a la gente aún más sin palabras. Kale declaró con calma las cosas que terminaron sucediendo. Además, los refugios temporales perderán gradualmente sus capacidades una vez que desaparezcan los refugios centrales. Incluso Lee Chul-min no le mostró los colmillos a Kale esta vez. Comillas. Entonces, ¿estás diciendo que al final todos los refugios desaparecerán? Sí. La voz de Lee Chul-min temblaba después de escuchar la firme respuesta de Kale. Comillas. Eso será un infierno. Su voz no pudo evitar temblar mientras imaginaba el infierno en la tierra. El mundo solo estará sin refugios durante 3 horas. Park Jin-tae miró hacia Kale de nuevo. Kale continuó hablando mientras las miradas de todos se centraban en él. Un refugio central de aspecto diferente aparecerá un día después de que estos refugios centrales desaparezcan. Entonces podemos ir allí. Kale asintió con la cabeza ante la declaración de Lee Jin-yu. Siempre que podamos sobrevivir una noche. Park Jin-tae se cepilló la cara con ambas manos. Ya no cuestionó si Kale estaba diciendo la verdad o no. Todos ya se habían enfrentado a esta increíble situación conocida como el cataclismo. Siempre tenían que prepararse para lo peor. Ese era especialmente el caso si el peor de los casos iba a ser un infierno. Park Jin-tae abrió la boca para hablar. Un monstruo de grado 1 tiene que ser tan fuerte como el bastardo con 3 cuernos. Los monstruos aún no tenían nombres y fueron llamados por sus características en este momento. Kale asintió con la cabeza. Ese monstruo es uno de los monstruos de grado 1. Y esas cosas vendrán atacando como un tsunami. Después de que pasen los monstruos de grado 3 y grado 2. Lee Chul-min inconscientemente comenzó a hablar. Oh, nuestro equipo de ataque no puede manejarlos y más de 4 de ellos vienen a la vez. Moriremos, pero vendrán como un tsunami. ¿Cómo es eso posible? Por supuesto, habrá menos de ellos que los monstruos de grado 3 y grado 2. Eso es obvio, no hay tantos de esos bastardos fuertes. Aún así, tiene que haber al menos más de 10 de ellos, ¿verdad?
Especialmente si todos los que nos rodean vienen a atacar. Definitivamente más. Los ojos de Lee Chul-min estaban llenos de miedo. Escuchó la voz severa de Park Yin-tae en ese momento. No podemos sobrevivir a eso. Continuó hablando. Es imposible, todos no podemos sobrevivir. No. Kale fue severo. Persistiremos. Comillas. ¿Cómo estás tan seguro de eso? A diferencia de la voz de Park Yin-tae que estaba llena de dudas, la voz de Kim Rok-su no dudaba en absoluto. Podemos mudarnos al nuevo refugio central sin que ninguno de nosotros muera. ¿Cómo? ¿Cómo puedes decir esas cosas? Eso era lo que preguntaban los ojos de Park Yin-tae. Kim Rok-su comenzó a sonreír. El joven flaco de mirada penetrante comenzó a sonreír alegremente. El bastardo de ojos color sangre había cometido un gran error. Kale abrió la boca para hablar. Datos. Park Yin-tae inconscientemente preguntó de vuelta. Datos. La habilidad que Kale había despertado mientras era Kim Rok-su no podía usarse ahora mismo. Pero eso no significaba que los recuerdos que había reunido hubieran desaparecido. Su poder no vino del presente ni del futuro, sino de sus experiencias en el pasado. Era importante despertar su habilidad, pero había una razón por la que pensaba que esta batalla en el refugio central era factible incluso sin ella. Kale tenía un poder que provenía de la experiencia. Tengo todos los datos sobre esos monstruos. Kale, que estaba en el cuerpo de Kim Rok-su en este momento, el hombre que había vivido como Kim Rok-su hasta los 36 años y luego vivió mientras Kale continuaba hablando. Debilidades, patrones de movimiento, estilos de ataque y fuerza destructiva. También sé el orden en el que atacarán los monstruos. Su voz comenzaba a hacerse más fuerte. Toda esa información está en mi cabeza. Los registros que había reunido mientras se enfrentaba a la desesperación en el pasado. Esa era una forma de tener esperanza ahora mismo. Podemos ganar porque tenemos datos. Datos. Esa había sido la base de cómo los humanos pudieron crear sociedades en la Tierra nuevamente, lo que les permitió pasar de ser débiles a verdaderos oponentes de los monstruos. Por favor, confíe en mis datos. Entonces todos sobreviviremos. Todos miraron a Kim Rok-su con expresiones complicadas. Pero en ese momento. Siempre he confiado en ti. Una persona se acercó a Kim Rok-su y le agarró la mano. Abuela. Eres un buen chico, también tienes una voluntad fuerte. ¿En quién confiaría si no puedo confiar en alguien como tú? Escuchó la voz de Park Yin-tae. Lee Chul-min. Sí señor. Estamos cambiando al estado de emergencia de inmediato. Park Yin-tae se levantó del sofá. Miró por la ventana. El sol ya se estaba poniendo. Pasó junto a Kale y se dirigió hacia la puerta. No tenemos mucho tiempo, así que confiaremos en tu profecía por ahora, Kim Rok-su. Lee Chul-min. Sí señor. Llame a todos los usuarios de habilidades con habilidades de ataque. Lee Chul-min abrió la boca para hablar como si fuera un soldado entrenado. Sí. Fue en ese momento. ¡Bang! Oyeron una fuerte explosión. Podían sentir que el viejo edificio temblaba ligeramente. ¡Ah! Lee Seung-won se dejó caer al suelo en estado de shock mientras gritaba. ¡Oh, afuera! ¿Qué? Ya apareció un monstruo. Lee Chul-min, quien también estaba sorprendido, le respondió. ¿Qué está pasando? No tengo ningún recuerdo de esto. Kale miró por la ventana después de escuchar esta repentina explosión también. Esta fue la primera vez. Esta fue la primera vez que escuchó una explosión como esta desde que llegó aquí. Podía ver la puesta de sol fuera de la ventana. Comillas. Esta locura. Kale comenzó a fruncir el ceño. Rápidamente corrió hacia la puerta. Hey, ¿qué pasa? Park Yin-tae se sorprendió por su acción, pero Kale empujó a Park Yin-tae a un lado y salió corriendo por la puerta. Escuchó a Lee Jin-yu murmurar detrás de él. Comillas. Un dragón negro. Kale comenzó a fruncir el ceño aún más. ¿Por qué está eso aquí? ¿Por qué está eso aquí ahora? El león negro que se disparó hacia el cielo fue el culpable de la explosión.
Era un Young negro brillante. ¿Por qué es este punk? ¿Por qué? ¿Por qué? Kale no tuvo tiempo para pensar. Rápidamente bajó las escaleras y se dirigió al exterior del edificio. Oye, Kim Rock-soo. Escuchó a Hang Man-soo que estaba esperando en el primer piso llamándolo por su nombre, pero Kale no tuvo tiempo para mirar atrás. También escuchó las voces de Park Jin-tae y Lee Seung-won detrás de él, pero todavía no podía mirar atrás. Kale salió corriendo del edificio. El Young negro brillante que se disparaba hacia el cielo se estaba volviendo débil y desapareciendo. Sin embargo, Kale corrió en dirección al Young. Kale podía correr sin preocuparse por nada ya que no había monstruos cerca del refugio central. Escuchó la voz de Park Jin-tae detrás de él. Oye, estás a punto de salir del límite. Ese fue el caso. Pronto pasaría el límite y no sería extraño que aparecieran monstruos en cualquier momento para atacar a Kim Rock-soo. Pero Kale no pudo detenerse. Abrió la boca para hablar. Oye. Podía ver a alguien acercándose a él en la distancia. Tú. Kale redujo la velocidad. No podía creer lo que estaba viendo. Sin embargo, la distancia entre él y la persona que se acercaba lentamente se hizo más pequeña. La persona había comenzado a moverse más rápido cuando Kale disminuyó la velocidad. Y finalmente, la persona se detuvo frente a Kale. Kale empezó a hablar. Tú, ¿por qué estás? La otra persona empezó a hablar. Parece que tienes mi edad en este momento. ¿Cuándo es esto? Kale finalmente logró abrir la boca que era difícil de abrir. Choi-an. Choi-an estaba de pie frente a él. El Young negro brillante. Esa era la habilidad de Choi-an. ¿Cómo hizo? Encontré una manera de meterme. ¿Qué? Choi-an miró en silencio al flaco y andrajoso Kim Rock-soo mientras continuaba hablando. Kale, Nim, actualmente estás inconsciente y encarcelado dentro de un orbe negro. Su voz estaba tranquila. Fui al reino endable, pero no pude acercarme. Es imposible acercarse a él. ¿De qué estaba hablando? La mente de Kale comenzó a complicarse. Estoy aprisionado dentro de un orbe negro ahora mismo. Su mirada se centró en Choi-an. Su ropa no combinaba con este mundo, pero su apariencia física que era perfecta para Corea lo miraba a él, a Kim Rock-soo. Por eso encontré una manera de meterme en la mente de Kale, Nim, en la prueba. Kale se sorprendió de que Choi-an supiera sobre la prueba. ¿Cómo puedes involucrarte? Hice un trato con el dios de la muerte. ¿Qué? Choi-an comenzó a sonreír. Hice un trato con el dios de la muerte para poder participar en esta prueba. Luego añadió rápidamente. Necesitaba ayudarte, Kale, Nim. Kale comenzó a fruncir el ceño aún más. Choi-an continuó hablando tranquilamente mientras miraba su ceño fruncido. No es mejor hacerlo juntos que hacerlo solo. Kale reprimió sus emociones que intentaban hacerlo llorar y abrió la boca para hablar. ¿Qué le ofreciste? ¿Qué le ofreció al dios de la muerte para hacer el trato? Kale preguntó y Choi-an respondió como si no fuera nada. Dijo que viviría más que Raon. Yo no quería eso, no quería quedarme solo, por lo tanto comparé mi vida útil con la de Raon. Ofreciste una parte de tu vida al dios de la muerte. Sí, solo hasta el momento en que terminaría viviendo solo. Kale no pudo evitar decir lo siguiente. Maldito bastardo. Eso es lo que quería porque no quería que me dejaran solo. Ya no quería experimentar la soledad. Estás loco. Una sonrisa inocente apareció en el rostro de Choi-an. Desafortunadamente, no he sido normal durante mucho tiempo. Kale escuchó que la gente se acercaba detrás de él. ¿Quién es este? Young, ¿quién es esta persona? Choi-an sonrió alegremente y respondió una vez que escuchó a Park Jin-tae y Lee Seung-won que habían seguido a Kale. Soy alguien que vino a pagar sus comidas. Kale tuvo que morderse los labios después de escuchar eso debido a las emociones que llenaban su cuerpo. Apenas logró hablar. Lo siento. Eso era lo único que podía ofrecerle a Choi-an en este momento. Y gracias, de verdad muchas gracias.
Capítulo 560, Bastardo bastante inútil, 6. Choyan miró la mano débil y flaca en su hombro antes de sonreír hacia Kale. ¿Qué hay para sonreír? Kale estaba refunfuñando, pero su rostro era incapaz de contener las emociones que fluían dentro de él. Lee Seung-won, quien se acercó a Kale, miró esto con sorpresa. Era extremadamente raro que Kim Rok-soo mostrara sus emociones de esta manera. Pero Park Jin-tae estaba aún más sorprendido que Lee Seung-won. Para que Kim Rok-soo tenga esa expresión. El hecho de que Kim Rok-soo estuviera haciendo todo lo posible para deshacerse de la gratitud y las emociones visibles en su rostro fue impactante. Hoy había habido muchas cosas de las que sorprenderse gracias a Kim Rok-soo, pero nada era tan impactante como esta mirada en este momento. ¿Quién es este? Es alguien a quien conocía antes. Parece muy feliz de verlo. Los ojos de Park Jin-tae comenzaron a temblar. Kim Rok-soo lo sorprendió, pero también lo sorprendió esta nueva persona que había aparecido. Park Jin-tae apenas logró abrir la boca para volver a hacer la misma pregunta. Comillas. Kim Rok-soo, ¿quién es? Kim Rok-soo, que estaba tratando de calmar sus emociones, miró a Park Jin-tae. Los ojos de Kim Rok-soo se nublaron en ese momento. Park Jin-tae miraba con cautela a Choyan sin poder mirarlo directamente. Park Jin-tae pudo ver a Kim Rok-soo sonreír mientras lo miraba. Park Jin-tae se dio cuenta después de ver esa sonrisa en el rostro de Kim Rok-soo. Ah, este bastardo realmente lo sabe. Este bastardo realmente conocía su otra habilidad. Kim Rok-soo lanzó un golpe de confirmación. ¿Qué pasa? ¿Tiene miedo, señor? La boca de Park Jin-tae se abrió y se cerró sin poder decir nada. Kale se rió entre dientes ante esta respuesta. Segunda habilidad de Park Jin-tae. Esa habilidad era bastante abstracta pero, en cierto modo, extremadamente detallada. Presión basada en la fuerza del oponente. Park Jin-tae podía decir si un oponente era más fuerte o más débil que él en función de la presión que sentía. Había menos presión si eran más débiles y más fuerte para oponentes más fuertes. Por eso había hecho su trabajo en silencio sin quejarse mientras Lee Soo-hyuk, que era más fuerte que él, estaba en este refugio central. Es también por eso que la tasa de muerte durante las cacerías de Park Jin-tae fue del 0%. Hubo momentos en que regresaron sin comida, pero al menos nadie que fuera a cazar con Park Jin-tae murió. Fue porque Park Jin-tae evitó a todos los enemigos fuertes. Pero se lo ocultó a todo el mundo. Escondió su segunda habilidad de todos los demás. Pero Kale conocía esta habilidad especial. Fue por el pasado cuando los refugios centrales fueron destruidos. La abuela Kim le había dicho lo siguiente a Park Jin-tae mientras el refugio caía. Jin-tae, estará bien si luchamos todos juntos. No, no importará. Park Jin-tae se había opuesto firmemente. ¿Por qué dices eso sin siquiera intentarlo? La abuela Kim preguntó de vuelta y Park Jin-tae miró a la abuela Kim y a los demás que no querían correr antes de casi gritarles. Puedo decir. Park Jin-tae estaba extremadamente molesto. En realidad, pensando en eso ahora, era miedo. Es factible ahora, pero no podemos lidiar con los bastardos detrás de estos bastardos. Debemos huir. ¿Cómo sabes eso? Te dije que lo sé. Es mi habilidad. Puedo decir si algo es fuerte o débil en función de la presión que siento. Park Jin-tae había gritado a todo pulmón. Nunca antes había sentido tanta presión. Todos moriremos si no corremos. Pero el punk que dijo eso no se escapó hasta el final. Lo hizo a pesar de que debería haber sabido que iba a morir. Basado en la fuerza de Park Jin-tae en ese momento, la presión que sintió probablemente fue extremadamente pesada hasta el punto de la muerte. Habría sentido la fuerza de los monstruos de grado 1 cargando contra ellos como un tsunami. Kale solo tenía un término para describir a Park Jin-tae. Loco bastardo. Park Jin-tae era un bastardo bastante loco y divertido, pero Kale ahora podía entender por qué no se había escapado. Planeaba hacer lo mismo él mismo. Kale observó en silencio a Park Jin-tae, quien lo miraba en silencio con una mirada penetrante.
Los puños cerrados de Park Jin-tae probablemente estaban llenos de sudor en este momento. Basado en los sudores fríos en su frente, su espalda probablemente también estaba cubierta de sudor. Debe estar sintiendo una presión abrumadora en este momento. La presión que el actual Choyan le dio a Park Jin-tae debe ser severa. Kale puso algo de fuerza en la mano colocada sobre el hombro de Choyan. Miró a Park Jin-tae y Lee Seung-won mientras comenzaba a hablar. Este es mi Dongsaeng. Choyan miró hacia Kale. Su nombre es Choyan. Kale fingió no ver la mirada de Choyan y continuó hablando. Y él es la persona más fuerte aquí en este lugar. Los ojos de Lee Seung-won de Park Jin-tae se abrieron como platos. Definitivamente no perderemos si este punk está con nosotros. Kale tenía una sonrisa brillante en su rostro. Park Jin-tae y Lee Seung-won pudieron ver la confianza total en los ojos de Kim Rok-soo. Asterisco. Puedes charlar aquí. Park Jin-tae estaba mirando a Choyan incluso mientras decía eso. La persona más fuerte en este lugar. Se preguntó si Kim Rok-soo estaba diciendo la verdad, pero no tuvo más remedio que aceptarlo. Definitivamente es más fuerte que cualquier cosa que haya visto. Park Jin-tae había sentido una presión incomparable proveniente de Choyan que estaba muy lejos de los monstruos de grado 1 que discutieron anteriormente. Incluso Lee Soo-hyuk no puede igualarlo. Lee Soo-hyuk no sería nada frente a este punk llamado Choyan. ¿Cómo podría una persona así? Pensó que podrían sobrevivir a través de la horda de monstruos de grado 1 como esperaba Kim Rok-soo, especialmente con una persona así aquí. Por supuesto, no lo sé con certeza. Sin embargo, este personaje de Choyan era más fuerte que un monstruo de grado 1. Los monstruos de grado 1 iban a atacarlos como agua fluyendo a través de ellos. No podía esperar cómo Choyan se compararía con una gran cantidad de monstruos. Muchas gracias. Apartó la mirada de Choyan después de escuchar la voz de Kim Rok-soo. Disfruta tu conversación. Park Jin-tae luego cerró la puerta y salió de la habitación. El espacio que Park Jin-tae les proporcionó fue silencioso. Fue lo suficientemente bueno para que los dos charlaran. Siéntate. Kale se sentó en una silla y señaló la silla frente a él mientras decía eso y Choyan se sentó. Los dos se miraron en silencio hasta que Kale abrió la boca para hablar. Cuéntame en detalle lo que pasó. Choyan comenzó a hablar como si estuviera esperando esa pregunta. Actualmente, la puerta al mundo demonio. Bueno, es imposible acercarse al reino endable en este momento. El sumidero. La entrada a ese agujero estaba cubierta por una barrera negra en este momento. Naturalmente, también es imposible teletransportarse al reino endable. Kale inmediatamente comenzó a hablar después de escuchar que no era posible teletransportarse. ¿Qué pasa con Eruhaven, Nim y la señorita Rosalind? ¿Qué pasa con Bad? Sabía que te preocuparías por los demás primero. Choyan negó con la cabeza mientras miraba a Kale. ¿Cómo puedo no estar preocupado? Date prisa y dímelo. Choyan volvió a hablar ante la insistencia de Kale. ¿Te acuerdas del subjefe de sacerdotes, subdirector sacerdote Cotton, verdad? Sí. Esa persona era la doncella santa del dios de la guerra. Ella era una doncella santa. Kale no pensaba que la subsacerdotisa sería una simple sacerdotisa, ya que podía usar el objeto divino del dios de la guerra, pero nunca había esperado que ella fuera la santa doncella. Había un refugio que ella había creado. El lugar donde había mantenido encarcelados a los miembros de la Brigada Explorador. Sí, ese lugar, Eruhaven, Nim y los demás se están refugiando allí actualmente. Aparentemente, no se mueve ni siquiera ante los ataques del lado de la Estrella Blanca. Choyan recordó la conversación que tuvo con Eruhaven. Según Eruhaven, Nim, ese lugar tiene la bendición del dios de la guerra, por lo que debería poder durar al menos 3 meses. Originalmente, los templos del dios de la guerra eran refugios para los débiles en tiempos de guerra. Se decía que tenían capacidades defensivas extremadamente fuertes.
Aunque ese lugar no era un refugio oficial, tenía la bendición del dios y fue creado por la santa doncella, por lo que debería poder durar 3 meses como mencionó Eruhaven. Kale empezó a hablar. Comillas. Algo es extraño. Pero Kale sintió que algo era extraño. La puerta al mundo demonio era una de las 3 áreas restringidas del continente del este. Pensé que las manos de los dioses no podían llegar allí. Eso era lo que había dicho el duque Fredo. Originalmente, ese es el caso. Comillas. ¿Estás diciendo que hay excepciones? Sí. ¿Cómo qué? Choyan dudó por un momento. Kale se puso tenso mientras se preguntaba qué diría y Choyan finalmente comenzó a hablar. No lo sé. ¿Qué? Kale comenzó a fruncir el ceño. Choyan evitó la mirada de Kale. Lo siento. No tuve tiempo de escucharlo. Tuve que apresurarme aquí. Kale se quedó sin palabras. ¿Qué podía decir cuando Choyan no escuchó la explicación porque vino a salvarlo? Pero Choyan miró a Kale antes de agregar rápidamente. Deberías poder escuchar eso de Eruhaven, Nim o de Cotton una vez que regresemos. Bueno, me enteraré más tarde. Choyan continuó hablando mientras Kale aceptaba la situación. Sí, Kale, Nim. Según lo que nos dijo Eruhaven, Nim, hasta ahora has estado inconsciente dentro del orbe negro durante 3 días. Espera. Kale detuvo a Choyan. Dijiste 3 días. Sí. Comillas. Pero solo llevo aquí un día. El tiempo fluía de manera diferente aquí. Comillas. No sé mucho sobre esa parte, sin embargo. Choyan dudó por un momento antes de comenzar a hablar de nuevo. Comillas. La estrella blanca y sus subordinados tienen una formación apretada alrededor del orbe negro en el que estás atrapado, lo que hace imposible que Eruhaven, Nim ni nadie más en el reino endable se acerque. Choyan contuvo un suspiro. Del mismo modo, los demás y yo intentamos acercarnos desde fuera del sumidero, pero no pudimos romper la barrera negra que cubría el sumidero. Y entonces, Choyan se detuvo por un momento. No se lo digas. Recordó lo que le dijo Alberu. No le cuentes demasiado sobre lo que está pasando aquí. Definitivamente se esforzará demasiado porque está preocupado. Alberu era la persona más ocupada de Choyan en este momento. Estaba haciendo mucho para compensar el lugar perdido de Kale. Choyan, sí, antes que nada tú, ve y ayuda a Kale. Ayúdalo con esa prueba de mier asterisco o lo que sea. No conozco su contenido, pero quiero que lo ayudes a terminarlo rápidamente y evitar que se convierta en miembro de la raza demoníaca. Choyan le había contado a Alberu lo que le iba a ofrecer al dios de la muerte. Alberu se había sumado a Choyan, que se estaba alejando. Lo siento, tú, realmente eres un instructor increíble. Choyan sabía por qué Alberu se estaba disculpando con él. Miró a Kale. De todos modos, esa era la situación antes de que viniera aquí a rescatarte, Kale, Nim. Kale se rozó la cara con ambas manos después de escuchar eso. Estoy seguro de que eso no es todo. Supongo que no planeas decirme qué más está pasando. Sí. Los demás te dijeron que no me lo dijeras. Comillas. Eres muy astuto. Una sonrisa amarga apareció en el rostro de Choyan. No lo había dicho porque Alberu le dijo que no lo dijera, pero Kale ya parecía tener una idea de lo que estaba pasando. Choyan hizo contacto visual con Kale mientras se enojaba. Dime lo que te dijo el dios de la muerte. Choyan cerró los ojos por un momento antes de abrirlos y comenzar a hablar. Según la señorita Cage, Kale, Nim se encuentra actualmente dentro del enemigo de los dioses que es el dios sin nombre y también la prueba del dios sellado. El enemigo de los dioses. El dios sellado. Kale pensó en esos ojos color sangre que decían que era maldad, desesperación y soledad. Pude charlar con el dios de la muerte después de eso. Choyan comenzó a revelar la conversación que tuvo a solas con el dios de la muerte. Dijo que debes superar la prueba para sobrevivir a la prueba de ese dios. Dudó por un momento antes de agregar. Pero nadie ha podido superar la prueba sin la ayuda de ese dios hasta ahora, por eso vine aquí para ayudar. ¿Por qué tú de todas las personas?
Porque tengo la vida útil más larga. Tenía una vida útil extra que podía utilizar para hacer un trato. Comillas. No existe la vida útil extra. Lo tuve. Choyan sonrió a Kale con el ceño fruncido. El dios de la muerte dijo que necesitaba una compensación para involucrarse en los asuntos de otro dios, incluso si ese dios está sellado. Esa es la regla. Gobierna mi trasero. Hacen lo que quieren cuando quieren. Choyan negó con la cabeza ante el comentario de Kale. La señorita Kate dijo que el dios de la muerte también necesitaba hacer un sacrificio. Este dios es fuerte incluso si está sellado, por lo que el dios de la muerte tuvo que pagar un alto precio para entrometerse en la prueba de ese dios. No odies demasiado al dios de la muerte. Eso es lo que dijo la señorita Cage. No se preocupe, odio tanto al dios de la muerte como al dios sellado por igual. No se odia a uno más que al otro. Choyan se rió torpemente. Kale con indiferencia le hizo una pregunta al riendo Choyan. Por cierto, ¿puede ese dios bastardo sellado cambiar esta prueba como le plazca? Eso no es posible. Kale miró a Choyan en estado de shock después de escuchar una respuesta tan segura. Yo me preguntaba si eso era posible ya que se llamaba prueba. Choyan le había hecho la misma pregunta al dios de la muerte. Dijo que hay reglas para que un dios se acerque a un humano. Esas reglas son absolutas e incluso los dioses no pueden cambiarlas, aunque el método que usa un dios para acercarse a los humanos es completamente diferente. Kale de repente recordó cómo el árbol del mundo le dijo que los dioses comparten su voluntad con este mundo haciendo tratos o contratos con los humanos. Una de las reglas absolutas para el dios de la muerte es hacer un voto de la muerte. De manera similar, este dios sellado puede crear pruebas según su regla absoluta, pero no puede meterse con el contenido de esa prueba. Choyan retuvo algo de información. El dios de la muerte le dijo que no lo mencionara por ahora. Ese dios sellado fue sellado porque rompió una regla una vez. Por supuesto, no era una regla relacionada con las pruebas. Esa fue la razón por la que el dios de la muerte cooperó con Choyan, quien dijo que quería venir aquí. Kale, ¿cuál es la prueba? Choyan no había escuchado claramente sobre la prueba del dios de la muerte. Solo vino a ayudar a Kale. El fondo parece ser el pasado de Kale, Así es, este es mi pasado. Es cuando tenía 20 años. Kale parecía sumido en sus pensamientos mientras seguía hablando. Comillas. No lo sé con certeza, pero creo que solo tengo que superar mi desesperación pasada. Choyan asintió con la cabeza. Kale, el dios de la muerte me dijo que te dijera esto si parece que no sabes mucho sobre la prueba. La voz tranquila de Choyan llegó a los oídos de Kale. El pasado no puede ser cambiado. Sin embargo, puedes superar la desesperación del pasado que permanece en tu corazón. Kale inconscientemente comenzó a hablar. La desesperación que permanece en mi corazón. El dios de la muerte parece saber acerca de la prueba. Kale se quedó en silencio después de escuchar el comentario de Choyan antes de asentir con la cabeza. Luego vaciló por un momento antes de comenzar a hablar. Choyan, vamos a pelear bastante aquí también. Soy consciente. No puedo usar ningún poder aquí para luchar. Tendrás que hacer todo. Soy consciente. Kale no pudo evitar quejarse ante la tranquila respuesta de Choyan. Comillas. Eso te hace feliz. Sí, estoy muy feliz. Eres un loco bastardo. Choyan le devolvió la sonrisa inocentemente. Kale negó con la cabeza. No lo sé todo por ahora, pero era obvio que Choyan no le había dicho todo lo que sabía. Primero tendré que concentrarme en superar esta prueba. Estaba preocupado por los demás. Sintió la necesidad de moverse de manera eficiente. Pero todavía no tenía planes de apresurar las cosas. Se ocuparía de las cosas una a una en orden tal como lo había planeado. Kale se levantó de su asiento. Mañana habrá una gran batalla. La vida de muchas personas depende de los resultados de esa batalla. Sí, Kale, Choyan también se levantó de su asiento. Vamos a ir a Seomyeon, Busan después de eso. Entiendo.
Podrás conocer a Choi Young-soo. Kale pudo ver que los hombros de Choyan temblaban un poco. Y habrá un monstruo no clasificado allí. Había una razón por la que los monstruos no clasificados trajeron miedo al mundo. Los monstruos no clasificados fueron capaces de destruir los nuevos refugios centrales. Por eso la sociedad del futuro que utilizaba los refugios centrales como base temía más a los monstruos no clasificados y los consideraba sus mayores enemigos. Seomyeon, Busan. Ahí era donde aparecería el nuevo refugio central y el monstruo no clasificado intentaría destruir ese refugio central y matar a todos los humanos en el área cercana. Ese monstruo es extremadamente fuerte. Incluso más fuerte que yo. Por supuesto. Estaba seguro de eso. No podrás vencerlo solo. Luego añadió rápidamente. Y ese monstruo también podría aparecer en nuestro mundo. Las posibilidades de que eso ocurra son altas. El rostro de Choyan se puso rígido. Kale miró el rostro rígido y continuó hablando. Junto con 7 monstruos aún más fuertes. Los dos se miraron. Voy a matar a ese monstruo. Kale estaba planeando salvar el refugio central en Seomyeon, Busan. Choyan. Sí, Kale, Nim. Tenemos la garantía de derrotar al primer monstruo no clasificado si estás a mi lado. Kale contuvo lo que quería decir y dijo algo más. Ni siquiera puedo alimentarte adecuadamente aquí. Kale, Nim, yo. Llámame Jung, todo el mundo pensará que es extraño si me llamas Kale, Nim. Kale extendió su mano hacia Choyan, quien se estremeció. Eres mayor que yo, pero... yo tengo 20 años. Choyan miró en silencio esa mano antes de extender la suya. Entiendo. Te llamaré Jung, Rock Soo Jung. Los dos se dieron la mano. Kale sintió como si finalmente pudiera respirar un poco mejor y sintió alivio por el sentido de responsabilidad y carga que sintió aquí por primera vez. Asterisco asterisco asterisco. 11 de la mañana. El refugio central perdería sus poderes en 1 hora.